invitación a participar en este congreso. Como ya decían en mi presentación, dentro de Pronatura México, que es una organización civil con 36 años de trayectoria en el país, una de las áreas es el Departamento de Cambio Climático, y dentro del Departamento de Cambio Climático nos enfocamos principalmente en estos proyectos de captura de carbono. Se ha visto, para llegar a la mitigación del cambio climático, hay varias líneas. La que se ha explorado mucho más es en términos de reducción o estabilización de emisiones, pero como bien sabemos, el problema de los gases de efecto invernadero es su tiempo de vida media, es decir, el tiempo que permanecen en la atmósfera, que por ejemplo el CO2 se considera que es cerca de los 100 años. Entonces, el simplemente ahorita empezar a hacer medidas de reducción o de estabilización de emisiones no nos va a llevar a no llegar al aumento de más de 2 grados centígrados. Esto porque la emisión ya está ahorita en la atmósfera. Entonces, se ha considerado necesario también tener proyectos de captura de carbono, es decir, retirar este CO2 de la atmósfera. Hay proyectos de sumideros artificiales, pero por parte de la comunidad forestal hemos visto mucho más viables los proyectos de captura de carbono natural, es decir, todos los bosques son un sumidero de carbono. Entonces, la idea con estos bosques es darles el manejo sustentable adecuado para que la captura de carbono sea mayor a la que sería por la existencia simple del ecosistema. Bueno, el ciclo natural del carbono, desde hace muchísimo tiempo se conoce que se hace la captura del carbono, pero no fue hasta 1976 que se empezó a considerar los bosques como este reservorio y captura de carbono para fines de eliminación de contaminantes. El IPCC declaraba en sus estudios de 2001 que era posible capturar hasta 2050 más de 100 gigatoneladas de carbono, lo cual nos representa una cantidad importante. Esto es el equivalente al casi 20% de las emisiones proyectadas por consumo de combustibles fósiles, pero si sumamos que el conservar un espacio forestal no solo es la captura, sino además evitar la tala, que ese es otro buen porcentaje de las emisiones dentro de los inventarios nacionales, entonces estaríamos reduciendo cerca del 30-40% de las emisiones. La ley forestal indica que un servicio ecosistémico es todo el balance del ecosistema y todos los servicios que puede aportar gracias a este balance. Es decir, empezamos por la provisión de agua en calidad y cantidad, la captura de carbono y de otros contaminantes y componentes naturales, la generación de oxígeno, el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, la modulación o regulación climática, la protección de la biodiversidad, y resalto captura de carbono y protección de la biodiversidad porque es el tema de la conferencia, que son parte de un equilibrio ecosistémico. Teniendo uno, podemos tener el otro. Y la protección y recuperación de suelos, paisaje, recreación, y también se considera la belleza escénica dentro de los servicios ecosistémicos. La CONAFOR viene desde cerca del 2003 manejando esquemas de pago por servicios ambientales. Nosotros dentro de Pronatura hemos migrado a un esquema más de mercado de carbono, es decir,
no dejarlo en un pago, en un subsidio por parte del gobierno, sino que sea una herramienta de conservación que paguen las empresas que están contaminando. Entonces, el mecanismo que utilizamos es con las empresas medir su huella de carbono para que se puedan hacer ciertas reducciones y posteriormente pasar a la compensación. Entonces, el manejarlo de manera entre particulares da mayor fortaleza de permanencia de este tipo de proyectos. La captura de carbono es el principio básico para la subsistencia del ecosistema, ya que la base es los vegetales y de ahí dependen los depredadores herbívoros y el resto del ecosistema. Para que un proyecto de captura de carbono sea viable, se necesita que aporte a la conservación y dé beneficios para la biodiversidad, se necesita estar colocado en ecosistemas prioritarios dentro del país, seguir protocolos, ahorita voy a ahondar más en el tema de los protocolos, que tengan la verificación de un tercero independiente, que sean preferentemente de propiedad social. También voy a ahondar un poquito más en este tema, pero la mayor parte del territorio es de propiedad social, por lo cual es importante involucrarse con este tipo de sociedades. Que haya una organización local coordinadora con un equipo técnico y administrativo comunitario, porque eso le da la permanencia por parte de la gente de la comunidad. Una vez que se apropian del proyecto, es más viable que este suceda, que si llega a ser impuesto por un tercero y si la comunidad no está de acuerdo, no hay forma de conservar estos espacios forestales. Que se entreguen reportes periódicos de trabajo, captura de carbono y resultados financieros para darle la mayor transparencia a los posibles compradores y que se asegure la permanencia. La permanencia también depende de lo que dicta cada uno de los protocolos. Cada protocolo tiene diferentes formas de medir su permanencia. En este contexto, las comunidades rurales e indígenas son las dueñas de la mayor parte del territorio. En 2015, la Cámara de Diputados declaraba que el 52% de la superficie nacional está en algún tipo de propiedad comunal o ejidal. Por lo tanto, la conservación también va a estar en manos de estas comunidades o ejidos. Se requiere el establecimiento de líneas base y potencial de absorción, porque no es lo mismo tener un espacio forestal que tener un proyecto de captura de carbono, porque muchas veces nos vamos encontrando en el día a día de la labor de mercado de este tipo de conceptos, que la gente entiende que se trata de una reforestación únicamente. Y hay que hacer hincapié en que una reforestación joven no funciona como tal para una captura de carbono. Para poder decir que ya hay una captura de carbono, necesitamos una reforestación con una supervivencia mínimo de 5 años, porque es la forma de asegurar que esos árboles se van a mantener. Muchas veces hemos visto programas de reforestación de diferentes organizaciones que incluso llegan, ponen la mata con todo y la bolsa de plástico y nunca más se vuelven a aparecer, y tenemos puro cadáver repartido, bien repartido, porque sí hacen las distancias adecuadas, pero sin una supervivencia para poder formar un ecosistema. Entonces, es muy importante que si se quiere hacer un proyecto de captura de carbono, se tengan las mediciones de línea base y potencial de absorción para poder comercializarlo. Los procesos para llegar a este tipo de proyectos: se necesita hacer el diseño del proyecto y su validación. Eso se hace al inicio.
únicamente. Dentro del diseño está la descripción del proyecto, la línea base, la cuantificación del potencial de captura y la asignación de roles y responsabilidades dentro de la comunidad y con los que vayan a ser los comercializadores, etcétera. Después viene la validación, que es por un auditor independiente y debe quedar dentro de algún registro. Hay también varios registros de este tipo de proyectos. Posteriormente, se requiere hacer monitoreo y verificación del proyecto y la venta. Para esto tiene que ser periódico, depende también de lo que dicte cada protocolo, pero más o menos en promedio están entre cada 2 y cada 5 años las verificaciones, para asegurar que todo lo que se declara de carbono capturado realmente está capturado y que el proyecto tiene una permanencia. Actualmente en México existen 3 proyectos, pero con las características que les he mencionado, en realidad son 2. Uno está en Oaxaca, el cual es una iniciativa comunitaria que busca la remoción de estos gases de efecto invernadero. Son 12 comunidades que están distribuidas en todo el estado y están verificadas bajo el protocolo de la NMX o ISO, porque son iguales, 14064. Este es verificado por un tercero que se llama ANSE, que es la Asociación Nacional de Certificación, que a su vez es avalada por la Entidad Mexicana de Acreditación. Es decir, está todo el aparato de verificación adecuadamente. En el caso hay otro caso que es Escolelte, ese es en el estado de Chiapas, sigue un protocolo llamado Plan Vivo, que la diferencia un poco entre estos dos es que en el caso de Isico se vende carbono ya capturado y en el caso de Escolelte se vende como a futuro, es decir, en el momento que se hace el pago de esa tonelada de carbono, se empiezan a hacer los trabajos para que se capture y posteriormente se da el informe y se emite el bono de que realmente ya fue capturado. En el caso, me falló ahí una cifra. Ambio está cumpliendo, ahorita en el verano cumplió 20 años de tener este proyecto en México. De hecho, fue el primer proyecto del protocolo Plan Vivo. Y en el caso de Carboin, a finales de este año estarán cumpliendo 10 años de participación en el mercado en México. Como les decía, existen varios tipos de protocolos y cada uno tiene sus diferentes enfoques. Por ejemplo, en el caso del Protocolo Forestal para México del Climate Action Reserve, tienen una especial preocupación por la permanencia. Ese fue, de hecho, el motivo por el cual hicieran un protocolo específico para México. En un inicio tenían el protocolo que aplicaban para los espacios forestales dentro de California y otras partes de Estados Unidos, y en el momento en el que llegaron a México para hacer proyectos de captura de carbono acá, se dieron cuenta que el tipo de propiedad de la tierra no permitía las mismas condiciones que permite el protocolo de Estados Unidos. Es por eso que dentro de ProNatura México y el Climate Action Reserve estuvimos trabajando para la adaptación de este protocolo a las condiciones y a la realidad de este país. Una parte es el tema de la propiedad. En Estados Unidos realmente no existe mucho la propiedad comunal, que acá es la mayor parte. Y otro tema importante es, en Estados Unidos se pueden hacer contratos legales por más de 100 años, que es lo que pide la permanencia de este tipo de proyectos. En México no se permiten hacer contratos en el caso de propiedad comunal, por más de 30 años. Entonces, la adaptación que ha hecho este protocolo para poder asegurar una permanencia del carbono de 100 años dentro de la masa forestal
ha sido contra un porcentaje de lo que se captura. Es decir, si se capturan 100 toneladas por año, en realidad se pueden vender 30 el primer año y el siguiente año se puede vender la tonelada extra más las 30 de ese año. Es proporcional para evitar problemas de fugas. En el caso de Plan Vivo era este protocolo que les mencionaba, que es a ventas a futuro, y en el caso de ISO 14064, ese tiene menos restricciones en temas de permanencia, pero es más estricto con la cuestión de seguir las metodologías marcadas. En el tema de protección a la biodiversidad, como les decía, una vez que se tiene un ecosistema sano, es posible hablar de que se tiene una protección a la biodiversidad. Es muy importante en estos proyectos de carbono, que eso es parte de lo que revisan las salvaguardas de este tipo de protocolos, que no por capturar carbono se descuide todo lo demás. Es decir, hay veces que se piensa o que se tienen plantaciones comerciales, las cuales tienen un crecimiento rápido y muchas veces son monocultivos. El problema con estas capturas de carbono es que en realidad no están generando ecosistema, sino simplemente son plantaciones y no van a tener todos los beneficios que puede tener un proyecto de carbono, que es la captura de agua, la conservación de la biodiversidad y también los elementos sociales. Este es un ejemplo del caso del proyecto de ICICO. Son las especies que están listadas dentro de la lista roja de la UICN, que son protegidas gracias a la existencia de este proyecto. Entonces tenemos animales, mamíferos, aves, plantas, por mencionar algunas, está el águila real, el jaguarundi, el tapir, y aquí les voy a enseñar, no sé si desde ahí le pueden dar play a los videos. No todas las comunidades tienen estas tecnologías, pero sí se sabe que en todas las comunidades se está haciendo una protección a la biodiversidad. Entonces, estas son cámaras trampa dentro de los espacios que están siendo protegidos gracias al proyecto de captura de carbono, en los cuales se tiene testimonio de esta biodiversidad. Que en el tema de plantas se tiene un poco más documentado, pero en animales sí es necesario poner este tipo de trampas porque simplemente por la cuestión de la movilidad. Tienen este tipo de proyectos, también tienen una fuerte protección a cícadas y orquídeas. De hecho, dentro de las comunidades tienen orquidiarios, se manejan por planes de manejo sustentable. Entonces, no es que no haya tala, sino que es una tala, es un aprovechamiento sustentable de la madera. Entonces, en algún momento, si se está derribando un árbol que tenía orquídeas, estas son trasladadas al orquidiario para su conservación. Y así tienen diferentes formas de manejo para no afectar la biodiversidad dentro de los espacios proyectados y dentro de todo lo que se considera el área de proyecto, que es más allá del área de trabajo, porque el área de proyecto debe ser más amplia para evitar fugas de carbono. Actualmente en México existen instrumentos, pero todavía no se aplican adecuadamente. Por eso se ha movido más que a nivel gubernamental, este tema de proyectos de captura de carbono y venta de
de bonos se ha movido más entre particulares. Existe la norma mexicana para el registro de proyectos forestales de carbono y certificación del incremento del acervo de carbono, que lo que pretende ser esta norma es unificar entre los diferentes protocolos que existen para que el comprador aquí en México sepa que tienen un mínimo de calidad requerida. Es decir, si están avalados por esta NMX, el comprador puede tener la tranquilidad de que tienen un mínimo de calidad y no tiene que indagar demasiado en las características de cada uno de los protocolos. También está el Fondo Forestal Mexicano, que ha funcionado más en el tema de pago de servicios ambientales de otros servicios, como el de agua, pero la estructura original pretende que sea un instrumento para la captación y distribución de recursos por todos los servicios ecosistémicos. En el caso de lo que hemos logrado hacer desde ProNatura, de 2008 al cierre de 2016, se habían colocado más de 222,000 toneladas, lo cual implicaba más de 19 millones de pesos para las comunidades o los ejidos. Hemos participado con diferentes organizaciones, eventos, incluso fracciones del gobierno federal, y cada empresa o cada evento participa a diferente escala. Por ejemplo, un Chinoin es una empresa farmacéutica que neutraliza el 100% de sus emisiones desde 2008. El Vive Latino es un festival de música que es entre 2 y 4 días al año, pero su emisión es significativa. Hay veces que supera la de muchas empresas, simplemente por 4 días de trabajo. DAMSA es una empresa de servicios. Tenemos diferentes tipos. La Feria de Pueblos Mágicos del año pasado. Como que no hay un perfil específico del comprador interesado en este tipo de proyectos. Los retos a los que nos enfrentamos para poder tener más proyectos es el financiamiento de esos estudios iniciales, porque suelen ser... Se ha trabajado en que no sean tan costosos, pero sigue siendo cerca de 1 millón de pesos la inversión, lo cual generalmente, como se trata de comunidades o ejidos, no tienen ese financiamiento para poder empezar. Se busca que sea a veces un financiamiento entre particulares, o hay veces que con el dinero que reciben por otro tipo de pago de servicios ambientales, tienen una fracción para poderla invertir en estos proyectos. Buscamos que por lo menos un 20% de la inversión sí la haga directamente la comunidad o el ejido, porque hemos visto que es la forma en la que se hace más comprometida la participación. Es decir, si una empresa decide financiar el 100%, empiezan a trabajar, pero no hay compromiso real por parte de la comunidad del ejido y dejan el proyecto fácilmente. En cambio, si ellos tienen que hacer parte de la inversión, se sienten más comprometidos a continuar. Parte de las salvaguardas que se buscan en estos protocolos son ambientales en términos de biodiversidad o captura de agua, etcétera, pero también en términos sociales. Por la estructura de este tipo de comunidades o ejidos, parte de lo esencial es que el proyecto debe ser aprobado y cada año tiene que ser reafirmado por las asambleas comunitarias o ejidales para asegurar que todos están de acuerdo. También hemos tenido mucho problema por malas experiencias que han tenido estas comunidades en el pasado. Un ejemplo en el estado de Oaxaca es que en los 70s los bosques fueron comisionados a las papeleras. Entonces,
tienen como el resentimiento todavía, aunque no lo vivieron las generaciones con las que ahorita tratamos, tienen el resentimiento que les han comunicado las generaciones anteriores. Entonces, el pensar que vas a hacer un compromiso a 30 años, sienten que es lo mismo que concesionar los bosques como lo hicieron en los 70s. Pero es una ardua labor de educación ambiental el comunicar que al final los recursos siguen siendo parte de la comunidad del ejido. O sea, el carbono es totalmente de ellos, y ellos, aunque haya un intermediario que participe en la venta, ese intermediario solo se lleva un porcentaje por cuestiones administrativas, no se queda con el valor del carbono. Y aunque hay un comprador, no es que esté comprando la tierra, que muchas veces ese es el temor de la gente de estos proyectos. Sienten que si llega la farmacéutica, ese árbol ya es suyo, pero no. Lo que están comprando es el servicio ambiental de la captura de carbono. Entonces, el poder hacer el cambio de esta mentalidad puede ser también uno de los retos y una de las dificultades a las que nos enfrentamos. Se necesita buscar que los costos de verificación sean asequibles y que estos consideren las salvaguardas, porque hay protocolos que simplemente buscan la captura de carbono y hay otros que sí buscan que haya salvaguardas tanto sociales como ambientales. Pero la medición de todas estas cosas también tiene un costo. Lo ideal es irlo disminuyendo. Es importante la generación de indicadores. Ahorita, por ejemplo, y de diferentes monitoreos, les enseñaba unas cámaras, pero de 12 comunidades, solo 4 han tenido el presupuesto para poder instalar estas cámaras. Entonces, teniendo este tipo de cámaras o teniendo mayor presupuesto para indicadores, es también más fácil una venta posterior, porque normalmente las empresas lo que buscan son números. Entonces, si tú les puedes dar cifras de que esos $10, $100 o lo que hayan invertido tiene un beneficio en tantas especies conservadas o tantos litros de agua recuperados en mantos, ese tipo de números son los que hacen felices a las empresas. Es muy importante que haya una buena organización local y también es importante ampliar el mercado, porque hoy en día los incentivos para las empresas en México no pasa de ser una cuestión de mercadotecnia. No hay un incentivo fiscal o una obligación de tener que compensar las emisiones. Ya ahorita se visualiza que sí va a haber un mercado más formal, dado que a partir de 2016 empezó a operar el Registro Nacional de Emisiones, aunque este registro es únicamente para las empresas que emiten más de 25,000 toneladas, pero aún así ya ahí hay una buena participación de las empresas en México y se habla que ya va a haber esquemas de, como le llaman, cap and trade, en el que van a tener un límite de emisión y van a poder comercializar sus reducciones o compensar con este tipo de proyectos. Estoy abierta a preguntas. Bueno, le agradecemos a la maestra Leticia Espinosa por su participación y daremos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta.